No fue en el aeropuerto. Ni siquiera fue cuando me pidió matrimonio frente a las dunas doradas de Alula. El momento que cambió mi vida fue más silencioso. Fue cuando miré mi reflejo en el espejo del baño y no me reconocí. Me llamo Ana. Soy mexicana. Y esta es la historia de cómo me enamoré. Me perdí y volví a nacer después del desierto. Dicen que el amor lo puede todo. Pero nadie te dice qué hacer cuando ese amor se convierte en silencio. Cuando tu voz se apaga. Y todo lo que te rodea brilla. Menos tú. En este vídeo, vas a conocer cómo un sueño de amor me llevó a uno de los países más ricos del mundo. Cómo viví entre mármol y miedo. Cómo cada puerta cerrada me recordaba que estaba sola. Y cómo, un día cualquiera, bajo una lluvia que parecía imposible en pleno desierto, una desconocida me dio la llave para volver a ser yo misma. Cuando conocí a Hassan, no vi al millonario, vi al hombre que me escuchaba, que me decía que mi risa era como música, que hablaba de arquitectura, de sueños, de construir algo juntos. Yo era profesora de español en línea. Él, un empresario saudí de paso por México. Y como en una novela cursi, nos enamoramos entre café, libros y promesas. Mis amigas decían que era un cuento de hadas moderno. Mi madre, aunque preocupada, me abrazó fuerte en el aeropuerto y me susurró al oído. Si alguna vez sientes que te estás apagando, vuélvete a aprender desde adentro. Hija, no entendí sus palabras. Hasta mucho después. Porque lo que parecía un sueño, pronto se volvió protocolo. Lo que pensé que era protección, se convirtió en vigilancia. Y lo que creí que era amor, se reveló como otra forma de control. Pero aún no llegamos allí. Primero, déjame contarte cómo empecé a convertirme en alguien que ya no reconocía. Ana se despertó antes del alba, con el corazón palpitándole en el cuello, frente al espejo del dormitorio. Sus propios ojos tan llenos de ilusión la noche anterior ahora reflejaban un atisbo de duda. Aquel día, su vida iba a cambiar por completo. Volaría a Arabia Saudita para casarse con Hassan, el hombre que la había enamorado con sus palabras sobre arquitectura y desiertos infinitos. Se había preparado durante semanas. Compró un vestido de color marfil. Practicó su discurso en árabe y hasta ensayó la sonrisa confiada que pensaba lucir en el aeropuerto. Pero, al ver su reflejo, una pregunta helada la atravesó. ¿Quién va a ser la Ana que llegue a Riad? Mientras rozaba la medalla de la Virgen de Guadalupe que colgaba en su cuello, recordó la bendición de su madre, la promesa de protegerla en cada paso. Aquella joya no era un adorno, sino un amuleto cargado de esperanza y de miedo. En su mente, revolotearon las imágenes de su vida en Ciudad de México. Las mañanas de café compartido con su hermana. Las risas con sus amigas. Los sueños que crecía contando a sus alumnos. Todo eso, pensó, podría perderse en un viaje tan lejano y tan distinto. Con un suspiro, Ana alisó la falda del vestido y salió de la habitación. Cada paso hacia el salón donde la esperaban sus padres resonó como un latido de tambor anunciando el inicio de su aventura. Sus pies pisaron el suelo con determinación, pero su corazón temblaba entre ilusión y temor. Aquel espejo había sido testigo de sus dudas, pero también de su decisión. Regresar a él solo si su reflejo le devolvía la misma fuerza para luchar por su identidad. Pronto descubrirá que las palmeras y los palacios esconden cadenas de oro. El desierto de Arabia Saudita se extendía más allá de la ventanilla del avión. Un mar de dunas doradas que ardían bajo el sol. Al descender en el aeropuerto de Riad, Ana sintió un vértigo de asombro. Enormes palmeras, edificios de cristal y un desfile de autos de lujo que brillaban como espejos en la pista.
Hassan la esperaba con una sonrisa impecable y un automóvil con asientos de piel blanca. El chofer extendió una mano para ayudarla a subir. Y en ese gesto se ocultaba una promesa de confort y un presagio de prisión dorada. Durante los primeros días, Ana vivió un vértigo de maravillas. Cenas bajo cúpulas iluminadas. Paseos en yate por el Golfo Pérsico y vestidos de diseñadores que parecían nacer de un sueño. Hassan la colmaba de regalos y halagos. «Eres mi joya más preciada», le susurraba mientras la ciudad se fundía en luces. Pero esas palabras, en lugar de despertar alegría, erizaban su piel. Bajo aquel brillo constante, Ana empezó a sentirse observada. Incluso en su propio salón. Una tarde, decidió salir a caminar sola por el barrio de Alfurusilla. Con paso seguro, se internó en las calles amplias, hasta encontrarse de frente con un guardia que la miró con desconfianza. Sin mediar palabra, le indicó que debía volver al coche. El sonido metálico de una puerta al cerrarse tras ella retumbó en sus oídos. «No estás en casa». De regreso en la mansión, Ana buscó la complicidad de Hassan. Pero encontró un hombre distante que le recordó las normas. Su vestido debía llegar hasta las muñecas. Su cabello cubrirse en público y sus llamadas siempre acompañadas. A la noche, al mirarse en el espejo del tocador, el reflejo no era el de una princesa enamorada, sino el de una prisionera en un palacio de oro. El contraste entre la lujosa fachada y la privacidad forzada generó en Ana una punzada de rabia y desesperación. Prometí construir algo juntos. Pero estoy atrapada entre estos muros que nadie ve. Aquel día, mientras ajustaba el velo para salir a una cena de gala, Ana comprendió que el verdadero peligro no estaba en el desierto, sino en el silencio dorado que la sofocaba. Las puertas de la mansión se cerraron tras Ana con un eco seco. Como si un juramento sellara su destino. Los pasillos amplios estaban desprovistos de sonido humano. Solo la suave respiración del aire acondicionado y el murmullo lejano de fuentes automáticas. Allí dentro, Ana descubrió un vacío más inquietante que el desierto exterior. Por las mañanas, el sol colándose por los ventanales enmarcaba su figura imprescindible, Hassan en su despacho. Rodeado de pantallas y documentos, ella, sirviendo café, su voz restringida al timbre cortés de la anfitriona. No había amigas a quien confesar miedos, ni familia que recibiera sus llamadas urgentes. Todas las ventanas de conversación parecían bloqueadas por cortinas opacas. En una tarde sin fin, Ana se encontró en la biblioteca. Estanterías que albergaban tesoros de encuadernaciones antiguas, pero ningún libro en español que le recordara su hogar. Se sentó, temblando, y alzó la vista al techo. Una casa. Sí. ¿Pero un hogar? Susurró. La noche se volvió su confidente y su cárcel. Tras las opulentas cenas y sonrisas protocolarias, corría al cuarto de baño y se miraba largo rato en el espejo. Los ojos de aquella muchacha llena de sueños estaban opacos. Cansados, anclados en un naufragio interno. Recordó el consejo de su madre. Si alguna vez sientes que te estás apagando, vuélvete a aprender desde adentro. Pero, ¿cómo encenderse cuando ni siquiera podía respirar un susurro de libertad? En el silencio entre muros, comenzó a cuestionar cada promesa de Hassan. El brillo ahora le cegaba. ¿Por qué mi voz se siente tan lejana? Se preguntaba mientras su pañuelo caía al suelo, signo de la última línea que estaba dispuesta a cruzar. Y en ese instante, al otro lado de la verja dorada, un reflejo imposible apareció. Una mujer filipina, con una mirada comprensiva, sosteniendo un volante de una organización de apoyo. Un gesto mínimo que,
En aquel desierto de aislamiento. Se convirtió en un faro. Aquella noche, la luna apenas se asomaba tras nubes de polvo térmico. En su escritorio de nácar, Ana desplegó un papel en blanco y lo sostuvo contra su pecho. Como quien sujeta un último rescoldo de esperanza. Con la pluma temblorosa, comenzó a trazar palabras que jamás compartiría. Querida mamá, si lees esta carta, significa que ya no soy más que un recuerdo en tu vida. Cada línea era un eco de su desesperación. La voz que se apagaba. El espejo que ya no reflejaba su nombre. Ana confesaba el miedo de no volver a oler el café de la mañana en su cocina. El dolor de haber entregado su libertad por amor. Firmó al pie con un trazo que se sintió como un cortocircuito en el corazón. Guardó la carta en un sobre dirigido a su madre en México y se dirigió al buzón de la urbanización. El viento nocturno la envolvía. Las puertas de la mansión se alzaban a sus lados. Mudas testigos de su decisión. Introdujo la carta en el buzón y esperó el leve clic de la compuerta cerrándose. Pero nunca llegó. Al día siguiente, pensó en el sobre cobrando vuelo hacia casa, llevando sus miedos en tinta. Pero la carta seguía ahí, intacta, en el buzón comunitario. Nadie la recogía. Hassan pasó junto a ella sin percibir la carga que llevaba en los labios. El sistema de correos interno del complejo la retenía en un limbo administrativo. En su habitación, Ana abrió el sobre, temblando, y vio que el papel seguía en blanco. El sobre estaba vacío. Como su voz. Como su libertad. Ese momento marcó su quiebre definitivo. Con las manos alzadas al aire. Como buscando romper cadenas invisibles. Comprendió que ya no había vuelta atrás. Necesitaba actuar para rescatarse a sí misma. Y así, justo cuando la desesperación encontraba su cenit, una lluvia imprevista cayó sobre el desierto, lavando el aire y abriendo la puerta a un encuentro que lo cambiaría todo. El cielo sobre Riad rara vez lloraba. El aire reseco acostumbraba a consumir el sudor antes de que se secara. Pero aquella tarde, nubes densas se congregaron sobre la ciudad, anunciando una lluvia casi milagrosa. Ana salió de la mansión decidida a recuperar aquello que le robaron, su voz. Había memorizado la dirección que le dio la mujer filipina en el supermercado. Una organización discreta que ayudaba a mujeres en riesgo. Y al caminar por la calle ancha. Las primeras gotas la sorprendieron. No había paraguas. No había permiso. Solo el impulso de no volver a encerrarse. El agua comenzó a golpear con furia moderada, empapando su velo y su vestido. Cada gota era un desafío. ¿Tienes el valor para romper el silencio? Parecía preguntarle el cielo. Ana apretó el sobre vacío contra su pecho y siguió adelante. Sin mirar atrás. En la esquina, bajo un portal iluminado por una lámpara tenue, estaba ella, Leila, la mujer filipina, con un impermeable gastado y ojos de guerrera. Extendió un manojo de folletos y un número de teléfono. Texto al salir de aquí. Le dijo con voz firme. Te dirán cómo llegar con seguridad. Justo cuando Ana tomaba el volante que Leila le ofrecía. Un oficial de seguridad apareció en la penumbra. Pero en lugar de frenarla, el guardia bajó la mirada y guardó silencio. No era la primera vez que veía a alguien huir de un espejo dorado. El encuentro bajo la lluvia encendió en Ana una chispa que creció en su interior. Comprendió que la libertad no era solo un lugar sino un acto de coraje. Sumergida en el aguacero, borró las dudas y abrazó su decisión. Pedir ayuda. Planear su escape. Recobrar su nombre. La tormenta duró apenas unos minutos. Como un suspiro divino. Cuando Ana volvió a la calle principal. La lluvia ya solo susurraba entre las palmeras. Con el volante en mano y Leila a su lado.
Se adentró en un viaje lleno de incertidumbre, pero en el primer paso de su regreso a la vida. Ana nunca había imaginado que su salvación vendría de un ataque de ansiedad. Aquella noche, sentada en su alcoba dorada, notó el corazón galopando con fuerza inhumana. Las paredes de mármol parecían cerrarse a su alrededor y el aire se volvía denso como plomo. Con voz trémula llamó al servicio médico de la casa. Sufro dolor en el pecho. Fingió entre jadeos. El enfermero llegó en minutos, inyectándole una pastilla y avisando al chofer designado para emergencias. Hassan, lejos en una reunión de negocios, ignoraba todo. Minutos después, Ana apareció en el vestíbulo con bata médica y mirada vidriosa. El chofer, sin replicar, la condujo al ascensor. Cada piso descendido le sacaba un escalofrío. Esto es real. Estoy a un paso de ser libre. Al llegar al estacionamiento subterráneo, en lugar de girar hacia el coche oficial, el chofer tomó otra salida lateral. Detrás de él, Ana vio la verja interior cerrarse de golpe. La jaula dorada se quedaba intacta. Pero no para ella. El motor rugió bajo tierra y, en la oscuridad del túnel, Ana respiró profundo. No había regreso. El chofer la llevó al consulado mexicano, donde guardias y diplomáticos la recibieron con discreta urgencia. En la sala de espera, Ana, con lágrimas rodando por sus mejillas, firmó los papeles que la desligaban de Hassan. La valentía no era un acto heroico en esta historia. Era la decisión de reencontrarse a sí misma. Cuando el funcionario estampó el sello que validaba su estatuto de refugiada, Ana sintió un peso levantar de sus hombros. Había cruzado la frontera entre la oscuridad y la luz, y ya no había vuelta atrás. El vuelo aterrizó al alba en la Ciudad de México. Ana bajó por la rampa con los hombros rectos, aunque el peso de los últimos meses le cargaba cada centímetro de piel. El aire fresco del valle la envolvió como un abrazo antiguo, mezclándose con el cansancio de un viaje que había sido mucho más que los kilómetros recorridos. Al salir de la terminal, vio rostros que la miraban sin juicio. Escuchó su voz llamando un taxi sin titubeos. El chofer la saludó con una sonrisa solidaria. «Bienvenida a casa, señorita», dijo. Ana asintió, con los ojos humedecidos. «¿Casa?», pensó. «Viene al encuentro de quien soy ahora». En el camino, recordó su primera llamada a su madre. La voz quebrada al anunciar que estaba bien. Finalmente, y la carcajada de alivio que atravesó el teléfono. Su madre, exhausta de preocupaciones, la esperó en el apartamento con un café caliente y un plato de chilaquiles. Entre lágrimas y risas nerviosas, Ana comprendió que la reconstrucción empezaba en esos pequeños detalles. Los días siguientes fueron un mosaico de retos: recuperar documentos, buscar un empleo que le permitiera levantar cabeza y, sobre todo, enfrentar su reflejo en el espejo cada mañana. En su interior, el eco de la jaula sísmica permanecía, el miedo a volver a callarse, a que el encanto dorado le cerrara de nuevo las alas. Pero Ana ya llevaba el fuego interno. Contactó a la organización que la ayudó a escapar y ofreció su experiencia como voluntaria. Pronto, dio su primera charla en un centro cultural. Un hall convertido en recinto sagrado donde mujeres de todo el país compartieron sus propias historias de encierro y coraje. Al cerrar su testimonio, una joven se le acercó y le dijo con la voz entrecortada: «Escucharte me dio fuerzas. Yo también tendré el valor de irme». Esas palabras fueron un jalón de esperanza para Ana. Su propio infierno podía convertirse en la chispa que encendiera otros rescates. Mientras reconstruía su vida en las calles de su ciudad, bajo el bullicio cotidiano,
Ana descubrió su nueva misión: ser faro para quienes aún vivían en sombras doradas. Sentada en el parque donde de niña jugaba con sus amigas, Ana observó el atardecer teñir de oro el horizonte de la ciudad. Aquellas luces, que antes evocaban una jaula de cristal, ahora se fundían en un lienzo lleno de posibilidades. Había pasado un año desde que decidió mirar su reflejo con valor. Había llorado en silencio, había gritado su miedo al viento y, finalmente, había reclamado su voz. Cada paso en el camino de regreso le dejó cicatrices, el dolor de la traición, la angustia de la separación y el vértigo del reencuentro. Pero también sabiduría. De aquel infierno aprendió que la verdadera libertad no surge del lugar donde vives, sino de la fortaleza con que defiendes tu esencia. Aprendió a reconocer el valor de su identidad, más allá de un pasaporte o un vestido de boda. Y comprendió que, a veces, la salvación llega en forma de gotas de lluvia. Esas mismas gotas que la hicieron descubrir su propia valentía. Ahora, cuando imparte talleres para mujeres que buscan salir de relaciones de poder disfrazado de amor, Ana comparte una regla de vida: nunca permitas que el brillo de lo ajeno apague el fuego que llevas dentro. Si algún día tu reflejo ya no te reconoce, entonces será momento de mirarte con coraje y recordar quién eres. En ese parque, rodeada de nuevos y viejos rostros que la aplaudían con gratitud, Ana sonrió con serenidad. La jaula dorada quedaba atrás, y el espejo ya no reflejaba dudas, sino la mirada firme de quien reconstruyó su libertad. Porque el infierno no fue su final, sino la forja donde aprendió a encender su propia luz.